Bueno, buenos días, María Jesús, bienvenida a este canal y bueno, hoy vamos a compartir una entrevista que no pudimos hacer el otro día por motivos técnicos y pues pedimos disculpas, por supuesto, a nuestros seguidores. Y bueno, quería pues que un poco te conociera la gente un poquito más, un poco más de tu vida. Y bueno, vamos a hablar hoy de un curso que has sacado nuevo especial para terapeutas y muchos de nuestros seguidores nos han hecho algunas preguntas que te voy a transmitir y quiero que nos hables un poquito de qué va el curso, cómo podemos ayudar a las personas con ese curso y de qué manera podemos optar a ese curso. En primer lugar, bueno, contarte que sé que naciste el 27 de abril en una aldea de Ourense, de Galicia, es una ciudad muy bonita de España. Y bueno, una cosa que me impactó mucho fue que me comentaste que tus padres te abandonaron a los pocos días de nacer y que viviste una infancia diferente a otras personas, ¿no? A otros niños, ¿no? Que eso también te hizo replantearte muchas cuestiones en la vida sobre el ser y que también ahí empezaste un poco a estudiar sobre esta técnica y a crear este método del que vamos a hablar hoy, que me parece súper interesante y, bueno, me parece que podemos profundizar en muchas circunstancias y que están pasando ahora en la vida, ¿no? Y me gustaría que nos hablaras un poquito de tu historia personal, cómo llegaste hasta este proceso, de qué manera creaste este método o cómo se te ocurrió crear este método tan novedoso y que estás ayudando también a muchas personas a también cambiar su vida, a tener otro nivel de conciencia. Y bueno, quiero que me cuentes un poquito cómo fue esta trayectoria durante estos años, qué te ha hecho llegar hasta aquí y nada, que nos cuentes un poquito, María Jesús. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Buenos días y buenas tardes o a cualquier hora que me vean. Sean bienvenidos a esta entrevista, a este directo que teníamos planteado, como bien ha dicho Vanessa, y lo hemos tenido que hacer de esta forma. Bueno, sí, yo he sido abandonada de niña, pero he tenido la gran suerte de encontrar en mi camino, a lo largo de mi vida, desde mi infancia, personas maravillosas que me han ayudado, que me han guiado, me han ayudado a seguir adelante, a crecer en muchos aspectos de la vida, ¿no? Entonces, lo que parece un drama, o en teoría es un drama, el abandono, esa emoción que muchos niños tienen y sufren y padecen y que les va, digamos, en la vida adulta a crear pues, depresiones y sintomatologías a veces graves, ¿no? Porque nuestras emociones crean enfermedades, ¿no? He tenido la suerte de crecer en un ambiente con un poco de disciplina, pero donde había una forma de enseñar, de aprender y además de dar la oportunidad a la persona a ser una buena persona. Siempre me lo han recalcado y eso es muy importante en la vida, ser buena persona, porque a partir de ahí tú puedes ir creciendo. Me han ayudado, me han dado el alimento nutritivo, pero sí que carecía en muchos aspectos del alimento emocional, de la nutrición emocional. Eso es muy importante. Yo fui creciendo y cuando ya mi vida estaba organizada, yo ya me había casado, ya había tenido hijos y ya estaba todo ordenado, se ve que en mi mente estaban cosas sin resolver, dentro de mí estaban cosas sin resolver. Y tuve que buscar ayuda, ¿no? Tuve que buscar ayuda para salir de ahí, ¿no? En ese aprendizaje, en esa búsqueda,
me topé con muchos maestros, muchos sanadores, médicos, o sea, pasé por todas las disciplinas, ¿no? Y fui limpiándome, fui liberando todas esas cuestiones, fui sanándolas, ¿no? Pero también fui anotando todas aquellas cuestiones, todas aquellas técnicas que a mí realmente me habían servido. Me habían servido para entender y de alguna manera para poder perdonar y liberar esa sensación de soledad y abandono que no me dejaba avanzar en la vida. A partir de ahí, yo en ese cuaderno de notas que yo me fui haciendo, fui anotando, como digo, aquellas técnicas que a mí me habían funcionado, y lo que hice fue crear, me fui formando en diferentes metodologías durante ese tiempo. Yo llevo más de 25 años dedicándome a esto de las terapias holísticas, de la sanación holística, y con todo ello yo fui pensando, tengo que crear algo que unifique estas digamos, técnicas que a mí me han funcionado, dándole otro aire, otra enfoque, ¿no? vida, otro toque, mi toque personal, ¿no? Uh-huh. Para poder para poder crear algo único y adaptado a nuestro tiempo, ¿no? A nuestro tiempo y a lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Y por eso nació Hemocodificación, después de un largo proceso, primero de integración en mí misma, de crearlo a partir de mis propias experiencias personales, y después de lo que yo veía que le funcionaba a las personas. Sí, me Y comentabas, perdona que te corte, María Jesús, me comentabas que la conciencia te ayudó a que el universo te enviase oportunidades también, ¿verdad? por supuesto, cuando uno se abre, todo se abre ante él. Y aparecen oportunidades y aparecen personas y aparecen situaciones, y todo se recoloca, parece que por arte de magia, y no es así. Es porque realmente el universo sabe lo que es bueno para ti, y cuando tú empiezas a dar pasos en ese proceso, todo gira en torno a llevarte hacia ese equilibrio que necesitas para salir de esa situación que estés viviendo. Tanto puede ser de salud como puede ser una situación, ¿no? Una situación de vida, ¿no? Una repetición, unos patrones repetidos que te llevan a, en muchas ocasiones, no alcanzar el éxito, o tanto de pareja como financiero, como en cualquier ámbito social de la vida. Uh-huh. Es ahí cuando se transformó tu vida y empezaste ya a crear este método llamado hemocodificación, ¿verdad? Así es. A la que estás ayudando a muchas personas a cambiar patrones en su vida y a cambiar esas mentalidades que por ciertos patrones nacemos o nos van implementando durante este periodo de vida. Y bueno, cuéntame un poquito el método, para quién va dirigido, a quién va dirigido, cómo lo podemos enfocar en nuestras vidas, etcétera. ¿Cómo lo podemos, más o menos para que el público conozca de qué va ese método y cómo podemos implementarlo nosotros en nuestras vidas? Bueno, el método en realidad lo puede implementar cualquier persona que sienta que tiene un bloqueo en su vida, o que posiblemente tenga una enfermedad y que esté arrastrando situaciones del pasado. ¿Cómo funciona y cuál es el método? Es un método donde, después de un análisis, como puede hacer cualquier terapeuta, ¿no? En principio, pero este es un poco más diferente, ¿no? Diferente porque lo primero que vamos a investigar es sobre su árbol genealógico.
sobre su transgeneracional. Eso lo hacen muchos terapeutas también, ¿no? Pero nosotros además hemos implementado otras técnicas que van unidas en lo que es el método. Y yo en mi caso entendí que hay una metodología que se utilizaba en los niños, que utilizan los psicólogos desde siempre, pero que no se hacía en las personas adultas, ¿no? Porque creíamos que no hacía falta. Y entonces hemos creado un método dentro de ese método, que es la cromodetección emocional. ¿Qué es eso? Pues a través del dibujo de una determinada forma, ¿no? No es que nosotros le digamos a la persona qué es lo que tiene que dibujar, ¿no? Pero sí que va un poco direccionado, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos saber cómo está ese niño interior o esa niña interior, de qué manera está herida, ¿no? Para poder desde ahí poder restaurar esa parte, ¿no? O sea, En que este, desde ese dibujo, digamos, que tú ves el daño que hay en esa persona, ¿no? sí, generalmente ese daño viene desde la infancia, ¿eh? Este dibujo nos va a hablar de las diferentes etapas de la vida de la persona, ¿no? Nos va a hablar de su infancia, de su juventud, del momento actual que está viviendo, pero también de esa proyección que desde su inconsciente tiene hacia el futuro, ¿no? Entonces ahí nos da muchísimas pistas para poder saber qué es lo que está bloqueando en la vida. Porque a veces sí que el transgeneracional es muy importante, pero sí que también tenemos que ver y tratar esas emociones adquiridas ya desde la infancia, ya desde el vientre materno y todo ese proceso que nos transmiten nuestros padres, ¿no? Y que nos enseñan esos patrones que vamos a ir repitiendo, ¿no? Entonces, esa técnica es muy importante también. Después tenemos el orden sistémico familiar, ¿no? En qué lugar nos situamos dentro de nuestro clan familiar, qué lugar ocupamos, qué lugar ocupan nuestra familia, ¿no? Porque cualquier desorden que haya en ese orden, desorden que haya en ese orden va a darnos pistas de lo que está pasando, ¿no? En la naturaleza todo es orden, todo está perfectamente ordenado. Y nosotros tenemos que estar ordenados. Si no lo estamos, nuestra vida no funciona bien. Y es verdad que eso nos puede influir a la hora de problemas de salud, ¿verdad? O dolencias que podamos tener en nuestro cuerpo a causa de no estar nuestro estado en orden, ¿no? Claro, porque cuando estamos haciendo o representando un papel que no nos corresponde, no estamos siendo nosotros mismos, estamos haciendo otro papel. Entonces nos va a llevar a una situación interna de desequilibrio. Cualquier desequilibrio emocional va a interferir en nuestra biología, en nuestra salud física, ¿no? Y ahí es donde vienen las enfermedades, ¿no? Por eso que todo va ligado. Cuando una persona no es congruente con lo que piensa, siente y hace, su vida es un desastre, ¿no? Correcto, en eso sí que tienes toda la razón. Y bueno, en definitiva, lo que haces es un regalo, ¿verdad? A esa persona, ayudándola con este método a que fluyan esas tres partes de su vida y bueno, en ese caso lo que haces es transmitirles a través de este método que ellos en concordancia pues sea algo armónico y de manera fluida para esa cura de ese ser, ¿no? Sí. Hay algunas preguntas, porque recientemente ha sacado un curso específico para terapeutas, ¿verdad? Sí. Y bueno,
dentro del canal hay mucha gente que bueno, pregunta hace ciertas preguntas y me gustaría transmitírtelas a ti y que nos contestases a esas preguntas y para que sepamos también este curso a quién va enfocado y cómo podemos llegar a esas personas, ¿no? Una de las preguntas que nos hacen, María Jesús, ¿en qué se diferencia hemocodificación de otros métodos? Bueno, es que sí, ahí hay una cierta confusión y por eso quiero aclararla ya, ¿no? Ujú. Hay varias técnicas que en el nombre, en la pronunciación se parecen, no voy a hablar ahora de ellas, simplemente que nuestro método comparte con estas otras metodologías lo que es el estudio del árbol genealógico. Pero a partir de ahí ya no tenemos nada en común. Sí, tenemos en común ayudar a las personas. Creo que ahí estamos de acuerdo que todos hacemos lo mismo, ¿no? Ujú. Pero la forma en la que lo vamos a hacer es totalmente distinta porque nuestro método es diferente, ¿no? No tiene nada que ver. Y la novedad, lo que nosotros aportamos de valor a lo que es la terapia en sí, ahora vamos a hablar de la terapia, de lo que es el método que van a estudiar, ¿no? Ujú. Lo que hace es que una vez que la persona en consulta hace la sesión, nosotros le enviamos a esa persona un enlace con la codificación, con lo que se le ha trabajado en consulta, para poder ir fijando esa información sanadora durante unos 45 días, que son los que va a ir trabajando día a día de forma sutil hasta llegar al equilibrio, que de eso se trata. Por lo tanto, eso es un regalo que hacemos a las personas que le ayudamos, digamos, de alguna forma a fijar esa información. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una sesión y vamos a cambiar o cambiar, a modificar, porque de eso se trata, ¿no? Un patrón de conducta, si nosotros lo dejamos así, como hay esa creencia que está muy arraigada dentro de la persona durante años o Ujú. quizás viene arrastrando, como hemos hablado del transgeneracional, si no hacemos algo para ir fijando esa información, la otra creencia que tiene tanta fuerza porque lleva tanto tiempo va a tener más poder. Entonces, lo que necesitábamos es una herramienta para ir cambiando esa información. Y eso es lo que tenemos nosotros, que es ese proceso de acompañamiento durante, no solo se queda ahí, sino que la persona, al ir notando cambios, nos va enviando correos y de alguna forma estamos ahí para no hacerle sentirse sola a la persona. O sea, la persona se siente acompañada y eso es muy importante en un proceso de este tipo. Genial. Otra pregunta que nos hace María Jesús, ¿qué tiene de especial este curso para terapeutas que has sacado recientemente? Pues mira, tiene de especial que va al grano, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver, no es lo mismo una persona que empieza a ir al colegio que una Ujú. persona que ya ha estado en la universidad, ¿no? O está en la universidad. Entonces, me parecía que hacerle pasar por todo lo que es el aprendizaje desde el inicio a un terapeuta que quizás lleva 10, 15 o 20 años trabajando, realmente eso ya se lo sabe, ¿no? Entonces Ujú. lo que necesita es, digamos, la especialización en esta técnica, ¿no? Ujú. Entonces es como un médico, un especialista que quiere especializarse en otra cosa, en otra técnica. Ujú. Entonces, esto es lo que ofrecemos. Ofrecemos Perfecto. algo donde un terapeuta que ya tiene conocimientos, que ya está, pues bueno,
acostumbrado a tratar a pacientes y tiene su forma también de llegar a ellos. Entonces hay mucho aprendizaje que sí que tienen que hacer personas que empiezan, pero que no las tiene por qué hacer un terapeuta y no tiene por qué estar perdiendo el tiempo ni el dinero. O sea, es decir, necesita hacerlo para aprender algo que le sea útil y con el que con los tiempos que corren pueda empezar a trabajar en un tiempo corto de tiempo. Perfecto. ¿Y qué beneficios obtiene el terapeuta formándose con vosotros? Bueno, los beneficios es que principalmente con los tiempos que corren, que ya nosotros ya lo hacíamos antes de que saliera todo esto de la pandemia y bueno, porque las personas ya en los últimos años recurrían mucho a las consultas online, ¿no? Porque por comodidad, por falta de tiempo y demás. Ahora, pues con más razón, ¿no? Ahora la gente no quiere salir de sus casas, ¿no? Pero sí que necesitan ayuda. Entonces, el terapeuta formado por hemocodificación puede trabajar desde su despacho, desde su consulta, y puede atender a personas en cualquier parte del mundo online, porque una vez formado, nuestra plataforma dispone de todas las herramientas necesarias para que, mediante una conexión a Internet, el terapeuta pueda atender a sus pacientes o sus clientes o como quiera llamarlos, con todas las garantías y poder ayudarle y ofrecerle el servicio online. Sí, te refieres que la plataforma llamáis a un seguimiento web, ¿no? Sí, sí. A ver, lo que yo expliqué antes de que, bueno, una vez que se hace la terapia, se le da a la persona el programa para poder visualizar ese trabajo que se le ha hecho, existe otro programa que es el de los terapeutas, ¿no? Que se le instala al terapeuta una vez formado, y desde ahí tiene acceso a la plataforma y puede trabajar igual que hago yo, ¿no? Con su código y su contraseña, tiene sus pacientes, tiene todo y es individual para cada terapeuta. Y en el caso, como esto es de forma online, en el caso de que falle la plataforma, ¿quién se encarga de eso? Bueno, nosotros tenemos un equipo informático que es el que lo instaló y es el que lleva toda la parte informática, que se pone inmediatamente manos a la obra para restaurar lo que sea que haya que restaurar, ¿no? O sea que no tenemos ningún problema ahí. En ese Perfecto. caso, esos problemillas, por decirlo de alguna forma, siempre corren a cargo de codificación. Cualquier Perfecto. asunto de estos. Muy bien. Y bueno, otra pregunta que nos hacen, ¿quién puede hacer este curso, María Jesús? Este curso específico lo pueden hacer terapeutas, lo pueden hacer psicólogos, lo pueden hacer terapeutas formados que, bueno, que lleven ya, digamos que una cierta trayectoria, es decir, que entiendan un poco de qué va, o que sean naturópatas, reflexólogos, bueno, yo qué sé, maestros de Reiki, pero que entiendan un poco también de la fisiología y de la anatomía, es decir, tienen que estar un poco formados, ¿no? Porque si no tendrían que empezar desde el principio. Perfecto. ¿Y a quién va dirigido el curso de principios de hemocodificación? Ese va dirigido a cualquier persona que primero quiera averiguarse, conocerse su vida, conocer su historia de vida, por qué le están pasando las situaciones que le están pasando. Digamos que es un proceso sanador para él mismo y al mismo tiempo va tomando contacto con todas las herramientas que ofrecemos en hemocodificación. Es un curso donde aparte de, bueno, que se le hace la sesión individual
al alumno para que realmente, eso también lo hacemos en el de El de terapia, terapeutas. porque sí que es importante que cada alumno sienta qué es lo que va a ofrecer. Es decir, no vale que le diga yo, tiene que sentirlo. Bueno, otra consulta que te quería hacer, María Jesús. Imagínate, yo quiero hacer tu curso y me gustaría saber qué obtendría yo como persona por hacer este curso. ¿Qué beneficios obtengo? ¿Te refieres al de principios de hemocodificación? Sí. Bueno, lo primero es que generalmente el que hace este tipo de cursos está en un proceso de autoconocimiento, ¿no? Entonces se entran en el curso para ver cómo va y qué es lo que pueden sacar de ahí, ¿no? De información para ellos mismos, ¿no? Entonces lo interesante aquí, tanto en este curso como en el de terapeuta, lo que hacemos es, digamos, hacerle una sesión al alumno, hacerle una sesión con toda su historia, ¿eh? Siempre tenemos cosas, aunque seamos terapeutas o no seamos terapeutas, ¿no? Siempre podemos estar pasando por procesos, ¿no? O si no, entender por qué hemos pasado por determinados procesos de nuestra vida, ¿no? Entonces esto es bien interesante porque les ayuda a, digamos que a conocerse a ellos mismos, a saber el porqué de las situaciones que han vivido o que están viviendo. También van a ver la forma de poder cambiarlas, ¿eh? Y desde luego es un despertar, ¿no? Es un despertar a una nueva vida. De alguna forma yo lo entiendo así, ¿no? A una nueva forma de entender la vida y los procesos de cada ser, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues también se va formando en lo que es, por eso dice principios de hemocodificación, ahí se habla de casi todo lo que engloba hemocodificación, ¿no? De una manera más adaptada a personas que están empezando, pero con todos los, digamos, con todas las materias. Hay un montón de materias que van a ir estudiando y que luego, posteriormente, si así lo desean, en los siguientes cursos van a ir profundizando, ¿no? Hasta llegar a formarse como terapeutas, ¿no? O sea, que primeramente sí que tienes digamos, una consulta previa con el alumno Sí, para conocerlo mejor y, bueno, ver también cómo puedes ayudarle, ¿no? Con este método. sí, es importante porque no solo eso, es que si la persona quiere ayudar a los demás, o sea, está en el proceso de aprendizaje para convertirse en terapeuta, necesita saber cómo funciona la técnica, ¿eh? Cómo se siente, o sea, porque el día de mañana, cuando esta persona como terapeuta trabaje con el paciente, cliente o como lo quiera llamar, sepa cómo se puede sentir, ¿no? Durante todo ese proceso, ¿no? Entonces es importante conocer el método desde dentro, desde uno mismo. Por eso lo ofrecemos, para que primero para sanarse la persona, porque realmente no podemos sanar a nadie. La palabra sanar es que nosotros no somos sanadores, se sana la propia persona, ¿no? Pero digamos que acompañarle en ese proceso, ¿no? Para acompañarle en ese proceso necesitamos saber cómo puede sentirse esa persona, ¿no? Para saber ponernos de alguna forma en sus zapatos, ¿no? Como digo, para poder ayudarle, porque si no es difícil, ¿no? Es decir, hay un Claro. poco de... Esto es que no tratamos solo el cuerpo, tratamos el cuerpo, la mente, el espíritu. Y otra cosa que no expliqué, pero sí que me gustaría explicar, el proceso terapéutico se basa
en geometrías, geometrías universales, porque todo es geométrico en nuestra vida. Y de alguna forma, si nosotros estamos en equilibrio, estamos sanos. Entonces lo que damos es esa reorganización para poder recuperar nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra armonía y, bueno, y estar saludables, que al fin y al cabo es lo que buscamos siempre. Claro que sí. ¿Y cuándo empiezan a notar las personas esos cambios, María Jesús? Pues mira, la verdad es que es muy, muy impresionante porque a veces al día siguiente de empezar con las visualizaciones ya me están escribiendo correos. Es que he soñado esto, es que me ha pasado aquello. Claro, empieza a moverse, ¿no? La energía, digamos que lo primero que hacemos es sacudir el árbol, ¿no? Lo sacudimos, pero claro, luego se va recolocando. Entonces, para recolocarse empiezan a suceder cosas, ¿no? ¿Por qué? A lo mejor hay personas que en nuestra vida ha habido un distanciamiento, ¿no? Puede ser familiar, ¿no? Y de repente esa persona hay un acercamiento, ¿no? Y dices, ¿qué ha pasado? Y a lo mejor personas con las que estamos mal, estamos viviendo una relación tóxica, una vida mal, de repente puede suceder que se va. Bueno, yo en una ocasión tuve una persona que vino a mi consulta presencial y fue muy curioso, ¿no? Porque era una persona que tenía pareja, usted estaba casada, era una señora casada con hijos y demás, pero mantenía una otra relación paralela. Entonces, al marido lo quería mucho, pero lo quería como un hermano, como alguien muy, muy querido, pero que no es la relación de pareja, ¿no? Entonces estuvieron viviendo esa historia con esta otra persona y ella pensaba que al hacer la sesión pues se iba a romper el matrimonio y ella iba a poder vivir la historia libre con esta persona. Y sucedió totalmente lo contrario. A los 2 días o 3, fue a lo largo de aquella semana, me llamó enfadada, porque esa otra persona la había llamado y le había dicho, mira, ¿sabes qué? Lo he pensado y vamos a dejar correr esto porque yo quiero estar con mi familia. Entonces, Curioso, curioso, claro, ¿no? digo, yo te dije que iba a cambiar para tu bien, ¿no? No cómo, el cómo no lo sé lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, a veces, en principio, pueden suceder cosas que no le agraden a la persona, a lo que tiene pensado su mente, pero siempre es bueno para el proceso de su alma, ¿no? Entonces va a haber el cambio que su alma pide, no que su mente pide, ¿no? Ahí es, ¿no? Que a veces los cambios no son los que uno se espera, pero... Bueno, tú aparte de ser la creadora y directora de este método, también impartes esas sesiones a gente que quiere, ¿no? Hacer una consulta contigo, ¿verdad? Claro que sí. Ahora mismo, bueno, ahora mismo se hace todo online, pero como he dicho antes, no hay ningún problema. Lo único que tienen que tener es conexión a internet y un ordenador o un laptop, como llaman fuera. Algo, no me sirve un teléfono o un celular, no me sirve porque han de compartir pantallas para yo ver los ejercicios que se hacen durante todo el proceso de lo que es la sesión, ¿no? Pero aparte de eso no se necesita nada más. ¿Y qué duración tiene esa sesión que haces con ellos Bueno, aproximadamente? aproximadamente yo siempre pongo 2 horas, a veces se acaba un poquito antes, 1 hora 3/4, no más de 2 horas porque es mucha información y tampoco la persona puede asimilar de repente todo el contenido, ¿no? Sino que lo va a ir
asimilando en los días posteriores. Sin embargo, depende de lo que nos encontremos en la sesión, ¿no? Porque por eso pongo 2 horas, que a veces pues, es un poco más complicado, la persona no se abre tanto, cuesta más llegar. Y entonces, pues por eso siempre pongo 2 horas, pero generalmente teniendo ya el árbol, teniendo ya los datos y todo eso, pues en 1 hora y media se hace. Pero bueno, siempre digo 2 horas por si falla algo o algún problema con internet o cosas. ¿Hay un número estimado de sesiones para un paciente o no tiene nada que ver? Depende de la persona. Depende de la persona, pero también digo que es una técnica que no requiere de muchas sesiones, ¿eh? Y eso a lo mejor a algún terapeuta no le gusta. Yo digo que bueno, no importa porque así estamos libres para más personas, ¿no? Claro, Entonces, generalmente es un mínimo de 2, porque claro, la primera se va a movilizar todo, se va a empezar a recolocar, pero hay que seguir, ¿no? Pero yo digo que con 5 sesiones, con 5, la persona tiene que haber cambiado pero, totalmente su vida para bien. Si hace los deberes, eso claro, también. les mandas una serie de ejercicios que tienen que hacer en casa, ¿verdad? Para Exacto, cambiar exacto. esos patrones, ¿verdad? Claro, eso es como el que va al médico y no se toma el tratamiento. Es decir, si vienen a la consulta o hacen la sesión y luego no van a hacer nada de lo que les digo, pues realmente pues van a mover Ujú. toda esa estructura, pero se va a quedar todo descolocado, ¿no? No es así, ¿no? Pero con un máximo de 5 sesiones, que estamos hablando de que como son 45 días, nos vamos casi a 2 meses, así que es casi un año de tratamiento, Ujú. a las 5 sesiones, ¿no? Si a las 5 sesiones la persona, que no es el caso, no suele ocurrir, ¿no? No cambia, realmente no vale la pena continuar, ¿no? Porque Claro. es absurdo, ¿no? Tanto para el terapeuta, que se siente mal por no ver resultados, como Ujú. para la persona, ¿no? Que al final pierde su tiempo y su dinero, ¿no? Claro. En el caso del curso de terapeuta, ¿qué duración tiene? ¿En cuánto tiempo se puede formar un terapeuta? En 3 meses. 3 meses y ya podría trabajar con esa técnica. Exactamente, en 3 meses, claro, es un curso eminentemente práctico, o sea, es de ejercicios, de la técnica en sí, no, no hay más, o sea, lo demás ya lo sabe, ya él lo tiene integrado, ¿no? Por eso lo he creado de esta forma, para Ujú. que veamos en lo que es el método y ya. Perfecto. Bueno, pues ya para finalizar me voy a quedar con un texto tuyo que, bueno, decías que cuando cambia nuestra energía nos sentimos mejor y al hilo de eso yo creo que siempre vamos a traer lo positivo tanto para nosotros como para nuestros seres queridos, ¿no? Esa es una de tus frases, para mí la preferida, ¿no? Y bueno, agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de hacerte esta entrevista, María Jesús, de conocer también ese método que has creado, que estás ayudando a tantísimas personas. Y bueno, y decirte que el curso me parece fabuloso para esas personas que se quieren especializar en el método hemocodificación y que pueden llegar a formarse en 3 meses con esta especialidad que es muy novedosa y es algo que de verdad merece la pena hacerlo. Así que por mi parte, María Jesús, agradecerte tu tiempo. No lo hemos podido hacer en directo porque tuvimos problemas hace 2 días con la cámara y bueno, pues son cosas del directo que pasan y nada, pero encantada de verdad de tenerte aquí. Espero seguir poder entrevistarte en otras ocasiones y por supuesto encantada de haberte conocido, de que te hayas cruzado en mi camino
y muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Vanessa, de verdad. Siempre nos cruzamos las personas que nos tenemos que cruzar en algún momento de nuestro viaje por la vida y ya te has cruzado y la verdad es que estoy muy feliz de tenerte en mi camino, en este tiempo. No sabemos cuánto durará, pero lo que dure, que sea para bien y que seamos, que tengamos esta conexión tan maravillosa que Tan tenemos, bonita, tan claro que bonita. sí. Así que muchísimas Muchísimas gracias. gracias a ti, María Y Jesús. Y bueno, pues que triunfes con este método, que estás triunfando ya, ya es algo fantástico el que ayudes a tantas personas y de verdad que me alegra mucho haberlo conocido en profundidad porque sí es algo que tenía en mente de verlo y de conocerlo por dentro y es fantástico. Muchas gracias, María Jesús. muchas gracias. Que tengas un buen día. Igualmente, gracias. Adiós a todos, gracias. Adiós.